Nosotros el ministro de la presidencia, Joel Santos. Qué bueno, vamos a hablar de la rendición de cuentas, entre otros temas. Buenos días, Joel. Muy buenos días, un placer estar de vuelta a este programa. Así es. Bueno, pero no duré mucho tiempo porque hablamos el mismo 27 de febrero, exacto. O sea que... Y usted hizo el anuncio de que venía para acá. Así 2 días después. Y yo hice el anuncio de que venía para acá. Sí, así señor. mismo, y aquí estamos. Joel, escucha esto, Joel. Dice Abel Martínez lo siguiente. La gran bonanza económica que narra usted, refiriéndose al presidente, se contradice con el padecimiento que vive día a día nuestra gente, cuyos recursos no alcanzan ni para mal comer. Estas cifras de las que se vanagloria no llegan a los más desprotegidos. Al contrario, hasta las ayudas sociales que llegaban a los más necesitados, incluyendo las que le suministraban a discapacitados de la provincia de San Cristóbal, han sido reducidas o eliminadas. Eso dice Abel Martínez, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero es que yo lo voy a defender. Yo voy a comenzar defendiéndolo. ¿A él? Sí. ¿A Abel o a Luis? A Abel. Yo voy a comenzar defendiendo Adelante, a Abel. muy bien. Vamos a ver. Eso es impacto. Él está diciendo lo que tiene que decir. Esa es mi defensa. ¿A qué me refiero? Obviamente yo no esperaría que un opositor que ya ha sido anunciado como candidato presidencial, pues salga a celebrar el discurso. Obviamente, entonces ya sí entramos en el tema, lo que él tiene de frente fue un discurso amplio, fundamentado, con cifras, y su respuesta, pues yo no vi ningún... O sea, lo que por lo menos en esa afirmación, pues yo lo que encuentro es una idea, pero ¿dónde está la fundamentación? ¿Dónde están las cifras que soportan su fundamentación? ¿Dónde está el apoyo? O sea, por lo menos ahí no escuché nada de esa base, o sea que pues me debo quedar simplemente con el comentario de, como dicen, tomo nota, porque es una observación desde su punto de vista. Y creo que lo importante, y lo mencioné el mismo 27 de febrero, lo importante era de que claramente si la oposición iba a tener sus objeciones, que las fundamentara, que buscara sus cifras, que hiciera sus evaluaciones. Yo creo que es la mejor forma de hacer. De nuevo, entiendo su vamos a decir, su forma de proceder, no cuestiono eso, pero creo que debería ser más fundamentada su posición. Sobre todo ante un discurso que está con cifras que pueden ser validadas, está debidamente fundamentado, trabajado, y creo que debería estar mucho más profundo la respuesta. Joel, a propósito de cifras, el presidente hizo una afirmación que por lo menos a nosotros los economistas, yo siento que algo pasó ahí que no se evaluó. Mandó para la universidad. Sí, algo pasó que no se evaluó. O sea, decía el presidente que con el salario mínimo de ahora se pueden obtener más productos que con el salario mínimo del 2011. Eso dice la cifra del Banco Central, no la de la oposición, sino la del Banco Central, que según el propio Banco Central, el nivel, la capacidad de ingresos en relación con la canasta familiar, porque aunque él hablaba de un producto, hablamos de la canasta familiar en sentido general. Dice el propio Banco Central que la capacidad de ingreso ahora mismo, en términos de la canasta familiar, está reducida a un 50% en relación a 2010, 2011, 2012. O sea, ¿qué pasó ahí? Me dio la impresión de que dio cifra, como tú dices, ¿verdad?, del crecimiento de una serie de elementos, pero ahí, y yo te digo, él mandó a calcular el plátano index. Yo calculé el plátano, yo lo calculé de manera particular. Y la relación que da cuando tú pones 16,000 pesos de ingreso entre 40 que costó un plátano y 7,000 que era el salario en aquel momento, entre 2 pesos que costaba un plátano, y la diferencia casi
el 100%, o sea, el doble se podía adquirir. Me da la impresión de que ahí el presidente se dejó de llevar de muchachos que Es no verdad conocían. que lo tiene hablando con los palos de luz. Usted. No, digo, porque habló de cifras. Y mi hermano Joel y yo no entendemos, porque él sabe muy bien. Adelante. Joel sabe de cifras, Joel es bueno. Adelante. Bueno, mire, Espérate, es que Virgilio. todo depende. Ve a Joel. Todo depende de cómo se constituya el índice. Hay muchas variables que entran en juego. Lo primero es que técnicamente está correcto la afirmación del presidente. Lo primero es, y aquí está el tema, no hay un solo tipo de plátano. Hay que ver qué tipo de plátano se toma a la hora de hacer las evaluaciones. Y usted tiene que ser consistente en tomar el mismo tipo de plátano, porque los plátanos no tienen los mismos Y precios. el mismo precio. Usted tiene que tomar la misma categorización del mismo plátano y buscar ese precio y compararlo con el precio actual. ¿Cuál fue el plátano del presidente entonces? Pero entonces el presidente tiene que hacer lo mismo. Sí, el presidente tiene que hacer lo mismo. 21. El presidente tiene que hacer lo mismo para fines del cálculo del índice, porque tiene que ser, y hay dos elementos, tiene que ser el mismo tipo de producto que se calcule y tiene que ser también el mismo salario, porque los salarios mínimos, y eso obviamente yo lo sé muy bien, porque ustedes saben que fui presidente de Copardón y me tocó participar, y eso lo voy a abundar ahora, me tocó participar en 4 negociaciones, por lo menos que yo recuerde, 4 negociaciones de salario mínimo. Y creo que puedo hablar con bastante firmeza en ese tema. Y la realidad es que para que el índice sea comparativo. Ahora bien, la realidad con respecto al salario. La realidad es que los salarios de hoy día, el salario mínimo real, ha crecido con respecto al 2011. Y no hay que tomar un índice. Usted toma los salarios mínimos que se han ido ajustando, y debo decir algo porque a mí me gusta ser justo, no es solo de ahora. Los salarios mínimos reales en República Dominicana del 2011 para acá han venido creciendo. Usted toma el 2016, usted toma el 2000 y ¿qué es lo que pasa? Porque también hay que tener cuidado. Los salarios mínimos se revisan cada 2 años. Entonces, ¿qué sucede? El salario mínimo, cuando se ajusta, es como algo como si cargase pila, para usar una expresión para que la gente lo entienda. Aumenta el salario, luego viene la inflación y tiene que volver el salario mínimo a volver a crecer para ir generando mayor salario real. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso se anuncia un ajuste de salario real ahora en el 2023, para todavía generar una mayor ganancia real. Pero la realidad es, y fíjense que no estoy siendo, como dicen, gandío, y no estoy dejando de reconocer que yo tenía mucho que no escuchaba esa palabra. Sí, a mí me gusta hablar con palabras simples, para que la gente me comprenda. Claro. Del 2011 para acá, vuelvo y reitero. Y oye, y el mérito a quien le toque el mérito. El salario mínimo real en República Dominicana ha crecido. Y no solo creció entre el 2020 y el 2023, creció en el 2020 y 2023. Pero ¿tú crees que el salario mínimo de hoy tiene más capacidad de compra? Tiene mayor capacidad de compra en el 2011 por los ajustes salariales que se realizan. Ahora, sí. Por los ajustes en salario mínimo que se hicieron en el 13, en el 15, en el 17, en el 19 y viceversa. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Si la oposición viene a decir de que no es así, entonces también está diciendo que se deterioró el salario mínimo. Y no podemos buscar un player que sea neutro entre la oposición y el gobierno para que hable de la calidad del salario. Vamos a organizar la vaina, perdón. Líder, no podemos buscar un actor que sea neutro para que hable de esto. El Banco Central. Pero tienen que tomar, oigan bien, hay diferentes tipos de salario mínimo. Tienen que tomar el salario mínimo promedio. Tiene que ser promedio. El promedio o el que abarca, y si es promedio, tiene que ponderarlo.
Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿O qué ha sucedido históricamente hasta que se hizo la reclasificación? Entonces podemos... La mayor parte de los salarios que funcionan como mínimo son el más grande, que es una particularidad. O sea, no pueden tomarse todos los salarios y promediarse de manera simple, pero podemos entonces sino llegar ponderarse. a la conclusión de que los efectos de la inflación, aún esta altísima inflación que enfrentamos por razones externas, globales, fueron cubiertos con el salario, con el incremento reciente del salario mínimo. El que tiene salario mínimo no tiene los efectos de la inflación. Así es. Claro que sí. Ha habido. No, estoy preguntando, en términos reales, ha habido una ganancia. Ahora bien, lo que todavía no se ha alcanzado, y voy a explicar el por qué. O sea, ahora bien, cuando hacen el análisis y toman que es otro tipo de análisis, que toman la canasta básica y dicen el salario mínimo no alcanza a la canasta básica, eso es otra historia. Pero no quiere decir que no haya crecido en términos reales. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, y con esto no estoy diciendo que el salario, porque ahorita dicen, no, Joel Santos dijo que los salarios aquí no son bajos. Yo no estoy diciendo eso, algo. O sea, el mismo presidente lo que está diciendo cuando afirma que consistentemente aquí hay que continuar a hacer crecer los salarios reales, es decir, hay que continuar que los salarios sigan creciendo por encima de la inflación, está diciendo de que aquí hay que mejorar los salarios, señor. Bueno, eso es lo que está diciendo. Entonces, usted se sale de ahí. Lo que quiero comparar es que cuando se habla de canasta familiar, usted tiene que compararlo no con el salario mínimo, usted tiene que compararlo con el ingreso familiar. Sí, y eso también es muy importante. Yo lo decía en el pasado. Sí, porque si la canasta es familiar. Correcto. Yo lo decía en análisis en el pasado y la gente que está en el gobierno, alguna gente decía que no. Así es. Que no era así. Pero yo decía que canasta familiar es con ingreso familiar. Correcto. Exactamente. No y puede otra ser cosa, con ingreso de una Julio, gente. y otra cosa es cómo ha cambiado esa canasta familiar en la sociedad actual. No, pero lo dijo, no lo dijo. Porque antes era vivienda, transporte, alimentación, educación. Ahora no, ahora tú tienes que agregar telecomunicaciones. Porque hay más celulares que gente en República Dominicana. Y recarga. Y el robo también. Tú tienes que agregarle a una sociedad que ha cambiado el principal. Ahora bebe vino. La verdad es que la discusión se ha ido, que si el salario, que si, y con el plátano. El principal mensaje del presidente en el discurso, en términos de salario, yo lo acabo de decir, es que el presidente está consciente de que el salario tiene que crecer por encima de la inflación y que los salarios aquí tienen que seguirse mejorando y que eso es importante para que haya una incorporación del asalariado en la economía y que no podemos quedarnos de lado ante esa realidad. Ese es el principal mensaje del presidente. Joel, muchas gracias por estar con nosotros. Usted cumplió. Nosotros cumplimos y usted cumplió. Yo no voy a analizar eso, que mis compañeros están analizando, pero lo que les recomiendo es que lean hoy la crítica, nada más y nada menos, de Participación Ciudadana. Está en la prensa. Seguro yo usted tiene que haberla leído. Diciéndole que el discurso. ¿Quién fue que dijo eso? Participación Ciudadana. ¿Y cuántos ciudadanos tienen? Ten cuidado que es un aliado. No es a ti, ese es un aliado que te llevó al poder a ti. Pero ¿cuántos? Así que cállate. Yo no estoy en el poder. Cállate. No. Yo estoy aquí en Sol. No, sí. Ñeñe. Bueno. Mire, usted está aquí en Sol porque está en el poder. Dicho sea de paso. No, pero la Participación Ciudadana que está No. Sí, pero es verdad. Pero retire eso. Participación Ciudadana. Lo retiro. Participación Ciudadana le dice nada más. Porque es importante que ustedes lean esto de Participación Ciudadana. Eso quiere decir que son los yanquis, los norteamericanos, que es que sostiene esa ONG. Así como usted, yo tenía tiempo que no oía a los yanquis fuera de la pelota. Los yanquis, los gringos, la izquierda, estilo Eury. Mire, no, solamente para decirle que oigan lo que dice el coordinador, el señor Joseph Abreu,
que el discurso del presidente no fue un rendimiento de cuentas, sino un paquete de acciones ya conocidas que no tienen correlación con lo que prometió ejecutar con el presupuesto de 1.252.600 millones que se le aprobó en el año 2020. Y no solo eso, sino que esto es, después que dice ha hecho otros boches, participación ciudadana, como que ellos se creen que tienen el derecho a hacerlo. Esto es más de lo mismo, porque ese mismo planteamiento y aspecto de la recuperación económica y del manejo de la inflación, ya lo estuvimos viendo desde la rendición de cuentas del año 2022, referente al año 2021. Primero era producto únicamente de la pandemia. Y ahora se le agrega el componente de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué piensa Joel? Ciudadana. Sin ciudadana. Es como una información. Sí, yo realmente vuelvo y me voy y digo lo mismo. Es que ¿cuántos ciudadanos yo creo que tienen? y no quiere decir, porque yo respeto mucho los o sea, aquí hay de todo en todos lados. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Usted se va a encontrar con opositores que te van a decir y te van a hacer un análisis, y tú tienes que respetar el análisis que te hacen. Mire, yo entiendo que esto, o sea, eso es válido, es válido que se critique, que se comente. Estamos para eso hay una oposición y para eso hay una sociedad civil, etcétera. Pero yo creo que, de nuevo, tienen que ser más fundamentada la crítica, por lo menos en esa. O sea, porque ¿qué es una rendición de cuentas? Señores, si el discurso del presidente Abinader no fue una rendición de cuentas, donde abordó la gran mayoría de los temas del país con cifras fundamentadas. Entonces, la verdad es que sí, yo tal vez tengan que enseñarme qué es una rendición de cuentas, porque participación ciudadana puede hacerlo. Yo no conozco entonces lo que es una rendición de cuentas, porque el presidente se fue al detalle y vi un comentario, creo que fue Julio que lo hizo, no que a mí que quiero validar en la mañana de hoy. Y creo que fue el comentario, Julio, y corrígeme, perdóname si no fuiste tú, pero creo que sí, que en ese discurso los temas tratados son temas que el presidente tiene total manejo. Así es, y en el discurso se refleja. Eso no fue que fulanito ni sutanito le trajo una información así es. y él lo leyó. No. Y el que conoce al presidente sabe que donde eso no el es así. presidente puede profundizar en cada uno de los temas. Y eso es un análisis muy correcto. Es un análisis que tú lo lees entre líneas y creo que debo validarlo. De nuevo, si eso no es una rendición de cuentas, yo no sé lo que es una rendición. Solamente, Julio, esto tiene que hablarlo con el director de migración, de migración no, que al señor Alcántara, un abrazo, que está haciendo su trabajo, dicho sea de paso. Muy bien. Muy bien hecho. Fajado y en contra. Venancio, director del Instituto de Migración, Willy Lozano, el sociólogo Wilfredo Lozano. Es cierto, dice él en esta entrevista del Caribe, conocimiento. No quiero que me responda, pero usted lo va a preguntar al presidente. Es cierto que el segundo punto de nuestro trato con Haití, de nuestra política con Haití, tiene que ser, en segundo lugar, dice Willy Lozano en esta entrevista, en segundo lugar, añadió a la necesidad expresada por Abinader, de documentar a todos los haitianos y regularizarlos, aunque sean ilegales, que están en el país. Que ese es un plan de regularización de ilegales, dice el director de Migración, Willy Lozano, en esta entrevista que le acabo de leer. Nosotros quisiéramos saber cuándo el presidente Abinader ha hablado de ese plan de regularización de ilegales haitianos aquí en el país, que le fracasó a Danilo y gastó 2.000 millones y pico de pesos y no sirvió para nada. Yo no conozco de ese plan. Yo tampoco. Pregúntele entonces a Willy Lozano, que lo está aseverando ahí. Aunque no le estoy respondiendo, como usted me pidió que no le respondiera. No fue al presidente. Sí. No, porque al presidente que citó.
Usted va a tener que ir al próximo almuerzo hay un claro con el presidente, mensaje en el discurso del presidente de que la República Dominicana va a defender su soberanía, claro, de que la República Dominicana va a defender su integridad, y se hizo un llamado que no ha sido debidamente acogido, por lo menos. Usted como ministro de la presidencia, llame a Willy Lozano, de un pacto, director del instituto. Ahí está la entrevista. El director del Instituto de Inmigración. Cuando el presidente habló de un plan de regularización, den documentado. Adelante, mire, don Pedro. Usted ha dicho aquí, ha reiterado en varias ocasiones que se debe hablar con datos para contradecir o contrastar lo que tiene que ver con el discurso. Yo quiero que usted me permita hacer lectura de 5 rubros de la canasta. Nada más voy a hacer 5. Cinco, porque viene el discurso del 2003. Aproximadamente unos 20. Comenzando por el pollo matado. Y se dice matado porque el pollo no muere, el pollo se mata. Es que lo matan. El pollo matado, no, eso no. No, es que es matado porque lo matan. El pollo lo dan en la yugular. Sí, pero pollo sacrificado, pollo matado. Señor, adelante. Es que así es que ese es el término. Ok, adelante. El pollo matado, libra, año 2011, 45 pesos. En el año 2023, 85. Para un aumento, Eury, anota. 89%. Pasta de tomate Victorina. Lata, doña Consuelo. Adelante, que usted está hablando. Dejen eso, respeten al invitado. Pasta de tomate, saludo a Antonio Espallá. Pasta de tomate Victorina, lata. Ahí oyó, ¿verdad? 1 kilo. En el 2011, 83,97. En el 2023, 150 pesos. Aumento 79%. Habichuela roja libra. En el 2011, 38,96. En el 2023, 90 pesos, 131%, me faltan 2. Sal molida premium libra, 10 pesos libra en el 2011, hoy está a 15, 50% de aumento. Y finalmente, la papa costaba en el 2011 23 pesos con 82, hoy está a 35, 47%. Entonces, la oposición se refirió a ese tema. Hablando con los palos de luz que están, ese discurso porque el presidente hizo una referencia al 2011, no sé por qué se fue tan atrás, y la oposición le respondió. ¿Usted qué le tiene que decir a esa oposición que le está dando cifras y números? Bien, adelante. Bueno, perfecto. Yo creo que esas cifras todas hay que validarlas, hay que buscar los productos, hacerlo comparativo. Claro. Pero está bien, yo respeto, como dije ahorita, que respondan con las cifras. Eso a mí me es respetable. Ahora bien, hay que tomar rubro por rubro, productos comparables, hacer el análisis y compararlo con el salario mínimo, que como ya dije, yo sí he hecho la cifra y sí, de manera consistente, vuelvo y reitero, no solo ahora, de manera consistente el salario mínimo, los ajustes del salario mínimo han estado por encima de la inflación. Como ministro de la presidencia, ¿siente que ya hay un proyecto reaccionista montado? Sí. Mira, el presidente de la República no se ha referido al tema. Es decir, el presidente ha dicho que en su momento va a tomar su decisión y eso es que hay que respetarlo. Ahora bien, yo sí he dicho abiertamente, Joel Santos está de acuerdo con la reelección. No, que el PRM resolvió ese problema a nivel partidario también. Y la Constitución lo permite. No hay problema ninguno. Y es un tema y que es otro tema que salió bastante a nivel regional, bastante reflejado en el discurso. Y ese es uno de los elementos por la cual Joel Santos entiende que el presidente debe tomar una decisión positiva. La continuidad de Estado. ¿Qué piensa Joel Santos de la conquista de alcaldes opositores? Bueno, mi comentario sobre eso es que las personas son libres de tomar la decisión que entiendan. Ahora bien, también hago la siguiente reflexión. Que es mi mismo comentario con los flujos migratorios cuando yo los escucho, cuando hablan del tema. Si los alcaldes están tomando su decisión propia de moverse de un lugar a otro, las personas no se mueven cuando entienden que tienen la posibilidad de ganar. Las personas se mueven hacia los lugares donde entienden que tienen las posibilidades de victoria. Entonces,
el que de éxito. Sí, el que esa es la base de la migración. La sobrevivencia. Exactamente, es lo mismo. Entonces, Julio, mira, Eury, ya no puede hablar de transfugismo, se llama migración política. El que tiene el flujo negativo es migración política, migración partidaria. Yo solamente transfugismo. No joda. Okay. Ahora bien, eso es lo que yo puedo partidario. decir. Eso es lo que yo puedo decir. En el PLD era turismo partidario. Joel, escúchame que reitere, pregúntele a don Luis, porque yo tampoco lo he oído. ¿Cuándo él dijo que va a hacer un plan de regularización? Como dice Willy Lozano. Yo se lo voy a preguntar. Hágame el favor y dígale que él sabe que yo lo respeto y estoy apoyando toda la política que él está haciendo. Él trajo un dossier. Eso fue que él se soñó. Lo han acorralado. No se soñó con eso. Don Virgilio, adelante. Sí, Joel, ahora... No, pero espérate un momentito. Joel, ¿qué tenemos, por ejemplo, ahora con lo que tiene que ver con el 911? Está el general Méndez, Juan Manuel Méndez, a cargo, los equipos, las ampliaciones que ha estado haciendo el presidente. ¿Qué tenemos con eso? Y es verdad que hay ambulancia abandonada, que dice Eury que hay ambulancia. Yo quiero que Joel aclare. Están ahí en el Hospital Santo Socorro. El ministro, él lo sabe. Ni tanto ni tampoco. Un cementerio de ambulancia. ¿Por qué mandaron a Méndez? Pero es Joel el que va a Es verdad. Ni tanto ni tampoco. Vamos a ver, yo les voy a tratar de dar la respuesta más imparcial posible. Okay. Vamos a ver. Vamos a entender qué es lo que pasa con el 911. El 911 inició su operación en el 2014. El jefe de eso ahora porque era Montalvo. Sí, es así. Por eso que le hice la pregunta, por Dios. Es así, 2014. En el 2014, y me quiero ubicar para luego terminar mi análisis. En el 2014 inició el 911. En ese momento, la población dominicana, y estoy siendo muy sincero, no creía que en República Dominicana se podía establecer un servicio 911. Esa era la realidad. Y se estableció. Y lo tomó y se estableció. Porque fíjense, señores, yo donde tengo que otorgar crédito. La potencialidad que eso tiene todavía. Claro que sí. Porque nada más se usa por emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Inicia el servicio 911 ante vamos a decir, los dominicanos incrédulos de que eso podía suceder. Y los primeros años sucedieron en una situación en la cual la gente tenía sus dudas de que eso pudiera operar. La verdad que se estableció. Sí hago el siguiente comentario. En lugar del 911 consolidarse, inició un proceso rápido de ampliación. ¿Cuál es el principal medidor de éxito de un sistema 911? Los tiempos de respuesta. ¿Qué significa los tiempos de respuesta? El tiempo que toma desde que una persona hace una llamada de emergencia hasta el momento en el cual le llega la asistencia. Ese es el tiempo de respuesta y lo parqueo ahí por un momento. ¿Qué pasa? Otro elemento también sucedió entre el 2014 y ahora, que es muy importante para el 911. El tránsito en la República Dominicana ha ido complicándose. Es decir, eso ha sido un reto para el servicio 911. No ahora, sino del 2014 para acá. Resultado de eso, señores, y resultado de esa ampliación, los tiempos de respuesta a nivel general han ido incrementándose consistentemente, de manera natural. Por esas razones, del 2014 para acá, con dos excepciones. El 2017, que los tiempos de respuesta bajaron 30 segundos. Y el 2022, ahora, que es un trabajo que se hizo en los últimos meses, se redujeron en 4 minutos los tiempos de respuesta. ¿A 4 minutos? En 4 minutos. En 4 Diablo, minutos. ¿y cuánto eran antes? De una vez. ¿Cuándo Danilo llegaban de una vez? No, ¿era de helicóptero? No, eso no. O alfombra voladora. Cuando Danilo llegaban de una vez. ¿Cuánto es? Porque nosotros estamos. ¿Cuánto es el promedio? No, cuando Danilo eran omnipresentes. No llegaban de una vez. Entonces, ¿qué pasa, señores? No, omnipresentes. ¿Qué pasa en el día de hoy? Nosotros no tenemos, y eso es muy importante. Y esto es muy importante. Con la vida de la gente. No es que el sistema se ha hecho más ineficiente.
es que la población hoy día demanda más de ese servicio. La cantidad de llamadas y la cantidad de servicios requeridos se ha más que duplicado con respecto al principio. Claro. La población ya tiene a su... Espérate. No, porque yo no te voy a... Espérate, Eury, pero yo no te voy a terminar negando eso. Okay. Espérate. Por eso lo que te quiero explicar es qué es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa? La población ahora ya lo tiene adquirido. Sí, lo normalizó, ya lo incorporó. Ya lo incorporó y está demandando... Oye bien, no solamente demandando emergencia, el 30% hoy día de las llamadas solo son las emergencias. El 30%. ¿Y el otro qué? Llamadas de situaciones que no son emergencias y llamadas basura. Bueno, se nos van a quedar muchos puntos. Entonces, para completar la idea, señores, sí hay que mejorar el servicio para atender una demanda creciente. Brevemente ¿me puedes explicar lo de la... Yo no he entendido... Por eso el envío del general allá, ¿verdad? No he entendido... Porque hay que reestructurar, haciendo lo mismo que se hacía en el 2014, ya no se atiende la demanda. Joel, con tu experiencia en el sector privado, en el sector público, ¿es verdad que por primera vez tenemos la mayor cantidad de jóvenes en empleos formales? La cantidad de jóvenes en empleos formales ha crecido a un nivel alto histórico. Eso es correcto también. Eso es correcto. Se han trabajado diferentes programas para incorporar a los jóvenes, porque definitivamente eso es uno de los grandes retos que tiene este país. Y volvemos a lo mismo que decía con el 911. Los jóvenes de hoy, esa generación es más impaciente, es una juventud que tiene una cantidad de demandas y expectativas muy diferente a las generaciones a las cuales a nosotros nos ha tocado vivir. La sociedad es distinta. Es correcto. Señores, vamos a agradecer a Joel. Sé que se quedaron muchas cosas ahí con Joel. Gracias. Vamos a coger tiempo de Virgilio porque él tiene un folder que tiene que hablar. Si a Joel yo le doy mi tiempo. Solamente quiero mencionar y destacar, y quiero terminar con algo muy importante que nadie ha hablado, pero sí destacar los logros del presidente en materia de economía, turismo, zona franca, el tema de seguridad alimentaria y nutricional, la continuidad de Estado, señores, con obras como las circunvalaciones, como Monte Grande. En el futuro hay temas muy positivos como el agua, el tema internacional, Pedernales y Manzanillo, que son elementos fundamentales porque se están añadiendo nuevas zonas al país. Y para terminar mi idea, señores, aquí no se ha hablado que por lo menos de que yo tenga memoria, no lo he verificado, pero que yo tenga uso de memoria, no recuerdo ningún presidente que en un discurso se haya referido a un segmento de la población que representa el 15% del país, que son las personas con discapacidad, con un plan concreto. Aquí no recuerdo un presidente que se haya referido a una estrategia específica para las personas con discapacidad. Y ese tema, señores, eso es una joya de ese discurso y de esa rendición de cuentas. Bueno, pues muchas gracias a Joel dígale Santos, al presidente también que la frontera, que qué bueno que está. El ministro de la presidencia. Perdón, en Pedernales, pero que le faltan otros sitios en la frontera que están en el suelo, por Joel favor, Santos, como la provincia de Independencia. No le pregunté a Joel porque estaban así antes, yo creo que el responsable. Cállate. El responsable. No me mande a callar. Pues no te mande a callar. No me mande a callar. No, tampoco te acepto eso. Señores, gracias a Joel Santos, el ministro de la presidencia. Cambio y fuera.